Listo, muchachos, tengan ustedes muy buenas noches, estimados aprendices de la formación titulada virtual Gestión Integral del Transporte. Desde la ciudad de Santa Marta, me presento, mi nombre es Juan Alberto Llano Salazar, soy el instructor líder de ficha y hoy nos encontramos con la ficha 2879-540 del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena. Chicos y chicas, tengan ustedes muy buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, muchachos, nuevamente un placer estar con ustedes después de una semana de trabajo, haciendo seguimiento y orientación a esta nuestra fase de planeación, en donde estamos orientando la competencia de dirigir el talento humano. Hoy, como todas las sesiones que se presentan para conmigo, vamos a hacer el saludo de bienvenida, que es el que estamos realizando. Asimismo, haremos una retroalimentación de la evidencia de la semana pasada, que tenía que ver con un informe de los perfiles, teniendo en cuenta un cortometraje de El Circo de las Mariposas. Quiero felicitarlos por esos informes, por esas relaciones y argumentos con el cual presentaron su producto, su evidencia de producto, tanto en equipo de trabajo como ese orden de ideas. Voy a mostrar acá el seguimiento de las actividades para que podamos observar primero cómo vamos o cómo les terminó de ir o cómo vamos hasta el momento, porque pues vamos a entrar en un proceso de plan de mejoramiento con la instructora Rosana Guida, que es la instructora que está orientando la competencia o que orientó, perdón, la competencia de bilingüismo. En ese orden de ideas, aquí tenemos, digamos que el producto o, o el cuadro de actividades en el cual se muestran las actividades presentadas. Cabe recalcar que los que están en amarillo quiere decir que no han presentado la actividad, por lo tanto se van a habilitar nuevamente digamos que los enlaces para que ustedes puedan subir esa actividad como debe ser. En ese sentido, nuevamente les explico que aquellas personas que tienen los colores azules es porque han aprobado esa actividad. Vemos que hay compañeros pues que han estado bastante flojos, bastante quedados en esta competencia. Hay compañeros que pues solamente han presentado una, dos, tres evidencias en donde son 6 evidencias de aprendizaje. Entonces, muchachos, es invitarlos a estar pendientes porque a través del grupo de WhatsApp y a través de la plataforma institucional se estará publicando el espacio para hacer la respectiva plan de mejoramiento. Permítanme un segundito, por favor. Liz, buenas noches. Coméntame. Buenas noches para todos, profe. No, en relación a lo que está hablando sobre las evidencias de inglés, pues yo tuve una dificultad con mi PC. Me volví a Sí, quedar claro. Ya tú me comentaste, ya yo le hice, ya yo le comenté la situación a la instructora. Por eso fue que quedamos de que íbamos a ampliar el espacio para que quienes no han podido entregar sus actividades pues se puedan colocar al día. Pero Me tienen que estar pendientes. de Dígame. cuándo, me gustaría saber a partir de cuándo, lo Ya a partir de que la otra semana, Liz. Ya a partir de la otra semana, porque como les digo, esta semana ustedes van a estar bastante apretados. ¿Por qué? Porque van a estar viendo 3 competencias. Y 3 competencias más lo que tienen pendiente por entregar de inglés. Entonces, no quisiéramos de pronto
colocarle mucho trabajo a ustedes porque pues de igual forma a todos los instructores ustedes les tienen que cumplir con sus actividades. Eso es lo importante, que ustedes, esa es la responsabilidad y el deber ser. Que instructor que ingrese a la formación, instructor que oriente su competencia, instructor que deje su compromiso, pues ese compromiso hay que sacarlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque pueda que se presenten este tipo de actividades que por inconvenientes de plataforma, que por inconvenientes a nivel personal, que por cualquier tipo de inconveniente se nos puede presentar y es válido porque no somos ajenos a que se nos presente una dificultad en el camino. Por eso, pues también ponemos a consideración el plan de mejoramiento y la oportunidad. ¿Listo? Entonces debemos estar pendientes. Janet, buenas Sí, noches. señor. La preocupación de lo del el circo La Mariposa, que tampoco lo pude presentar. Listo, ya revisamos un momentico plataforma, ya tengo aquí plataforma abierta para revisar precisamente cuáles son esas actividades que debemos habilitar para para la respectiva oportunidad. Entonces vamos con Yanis. Yanis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches, compañeros. Hola. Profe, respecto a la actividad de inglés que a mí me hace falta, en la plataforma de Sajuna no me da la opción de poder subir la actividad. O sea, no me aparece el botón donde La se crónica, entrega la la actividad, no presentación. me deja. Sí, no me deja. Espérame, ya te muestro. Y no te deja porque ¿qué te sale exactamente? O sea, estoy ahí en la actividad para subirla y no me aparece el botón donde dice entregar actividad. Solo me aparece estado de la entrega, la evidencia Es está porque, retrasada por 6 días y no me deja. sí, precisamente recuerden esto. Todas las actividades tienen una fecha límite de entrega. Cuando esa fecha llega a su punto, ya la actividad no permite. Toca que desde el rol del instructor, él la habilite nuevamente ampliando la fecha, que es lo que vamos a hacer ahorita con las actividades que me corresponden a mí de talento humano, ¿cierto? Con las de inglés, como lo dije anteriormente, ya toca esperar que con la instructora ella autorice qué día va a recibir las actividades para ese día, digamos que para poder habilitarlas hasta ese día. ¿Sí me hago entender? No, profe, pero desde antes de que se cumpliera el plazo máximo, me seguía apareciendo así. Pues no sé, que es la Ya única tú lo actividad habías que me ha entregado, pasado. ¿verdad? No, no me dejó subirla porque no me aparecía el botón. Digamos, yo subí, pues soy consciente que subí unas presentaciones, unas actividades de inglés tarde, igual me seguía apareciendo el botón, pero en esta sí antes y después me sigue apareciendo igual, no me daba la opción. A ti te falta de la actividad de aprendizaje 2 la presentación. Entonces, Sí, actividad de señor. aprendizaje 2 el tema de la presentación, pues primero vamos a habilitarle, vamos a hacer la opción de entrega tardía. Permíteme acá, vamos a habilitar la opción de entrega tardía para ver si de pronto tú la puedes, ahorita por la tarde, ahorita que terminemos la sesión, la puedes habilitar nuevamente. A ver, fecha de entrega 15 de julio, hoy estamos a 22, vamos a habilitarla hoy, 22 hasta las 11 de la noche, fecha límite 22 hasta las 11 de la noche, no recordar. Vamos acá donde dice configuración de la entrega, máximo 3 intentos. Listo, ya está. Vamos acá a regresar al curso. Ya por lo menos ya hay por fecha está habilitada. ¿Sí? Ya hay por fecha está habilitada. Ojo, esto lo voy a hacer ahorita. Y, Yanis, si ahorita tú puedes tratar de subir la actividad, me confirmas durante la sesión si la pudiste hacer. ¿Listo? Sí, profe, Para ver ya si me es que... aparece el botón, ya me aparece el botón, de hecho lo voy a subir de una vez entonces. Ok. Espérate acá que de pronto acá me genera otra cosita y es que enviar, vamos a habilitar la opción de bloquear las entregas, permitir otro intento.
Y colocamos acá, requiere calificación. Listo. De ahí las dejamos ya organizadas. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de las evidencias que están conmigo, ¿cierto? De las evidencias que están conmigo. Ustedes tenían que presentar una evidencia de aprendizaje. Tenían que presentar una evidencia de aprendizaje para esta semana, para la semana pasada, en donde nos hablaban que tenían que presentar un informe de perfiles en una organización. Teniendo en cuenta un cortometraje llamado El Circo de las Mariposas, que trata de un dueño de un circo, el cual recluta personal para su empresa. ¿Alguien me recuerda cómo se llama la empresa? A ver, ¿ninguno recuerda cómo se llama la empresa del circo? El Círculo de las Mariposas. Obvio, claro, pero veo que se quedan es así como que chanfle, nos corrió el profesor porque no recordamos o no me sé cómo es que se llama la empresa. La empresa se llama el Circo de las Mariposas. Entonces, digamos que hay una característica muy principal y él le llama la atención un personaje, el cual en otro circo o en otra empresa era discriminado, era maltratado psicológica, verbalmente, físicamente, por una característica o una cualidad que lo hace único. ¿Cuál era la cualidad de ese personaje? Le faltan las extremidades. Exactamente. No tenía sus extremidades, por lo tanto era único y lo que lo tenían en la otra empresa era de burla, mientras que tanto él vio muchas oportunidades que podían presentarse dentro de su empresa y lo más importante, permitir que esa persona creciera a nivel empresarial. Eso es lo que se hace en una organización. Entonces, el informe ustedes tenían que ver desde el punto de vista de cada miembro y de cada rol que se presentaba dentro del Circo de las Mariposas. En el caso del dueño del circo, ¿quién me recuerda cómo se llama el dueño del circo? Méndez. Señor Méndez. Méndez. Exacto. En el caso de Méndez, él lo que hacía era que perfilaba y buscaba, digamos que cuáles eran las características, competencias y habilidades del personal que él tenía a su cargo. O sea, él gestionaba y dirigía ese talento humano, ¿cierto? Cada uno cumplía un rol. El trapecista cumplía un rol, había otra persona que era el más fuerte, cumplía un rol. ¿Cuál era el rol que cumplía la señora, la mamá del niño? Bailarina. La bailarina. ¿Y el niño cuál era la función que cumplía el niño? Listo. ¿Cuál era la función principal o el rol principal de Will, que era aquel personaje de las extremidades? ¿Cuál era ese rol principal? ¿Qué rol le colocó el señor Méndez a Will dentro de la organización? Que podía nadar sin extremidades. Que podía nadar sin extremidades. Que podía hacer y podía utilizar o salir del agua debido a que tenía un talento en una de sus partes de las extremidades. ¿Cómo logró el señor Méndez? ¿Cómo logró el señor Méndez que Will se diera cuenta que él tenía esa habilidad y que era capaz de poder cumplir con esa función? ¿Qué pasó en esa parte del cortometraje? Fue accidental, ayudó a pasar lo el descubrió río. accidentalmente. Él solo, pues, era las capacidades que él tenía. Él lo descubrió Exacto. accidentalmente cuando se cayó al río y ahí descubrió que podía nadar. Sí, ¿qué hubiese pasado? Él hizo caso omiso a su limitación para que se pudiera dar cuenta de que tenía la capacidad de autonomía a pesar de su limitación física. Por eso no lo ayudó, pero no lo ayudó porque fuera malo, sino
con la intención de que él potencializara algo que él no sabía que tenía. Eso, Entonces, exactamente. cuando cayó al río, él logró darse cuenta de que podía ser autosuficiente sin importar de que no tuviera sus extremidades. Exactamente, Liz. Eso pasa en las empresas. En las empresas, cuando nosotros tenemos una función, tenemos un rol, y de pronto nuestro jefe sabe de las competencias, de las habilidades que nosotros tenemos, digamos que de manera egoísta, no lo hacen, pero sí, digamos que niegan algunas cosas para ver si nosotros somos capaces de poder hacer o no poder hacer. Y eso fue el ejemplo que hizo el señor Méndez. Él vio que este muchacho podía hacer algo productivo, que podía hacer algo con sus habilidades, y lo dejó a ver qué pasaba. Y oh, gran sorpresa, este señor salió del agua sin ninguna de sus 4 extremidades y terminó siendo una sensación y una atracción y una motivación. Ojo con esto, terminó siendo una fuente de motivación para aquellas personas que asistían al circo a ver el espectáculo. Abrazos desde los niños, abrazos, llantos desde las mujeres, desde los hombres. Terminó siendo una atracción y terminó siendo, digamos que, una pieza fundamental en ese engranaje del circo de las mariposas. Muchachos, esa evidencia, esas actividades que ustedes presentaron, vuelvo y les repito, unos argumentos muy buenos, una comprensión muy buena, identificaron y analizaron, digamos que cada rol de eso, e incluso hubo evidencias, más de una evidencia, en donde me presentaron el organigrama de la empresa, en donde estaba el señor Méndez, donde estaba el trapecista, en donde estaba los bailarines, el niño debajo de la bailarina y Will, el organigrama, en donde presentaron también, digamos que el rol, la función, el cargo de cada uno de esos personajes. Entonces, muchachos, muy orgulloso de esas actividades que ustedes están presentando. La verdad es que se nota que están comprendiendo la temática, se nota que lo están poniendo en práctica y lo más importante, se nota que están creciendo tanto profesional como personalmente. De eso se trata esta competencia, de que como es el talento humano, ustedes puedan administrar de una u otra forma ese recurso que ustedes tienen. En ese aspecto, hoy vamos a hablar de 2 temáticas diferentes o 2 temáticas importantes para poder desenvolvernos tanto en la empresa y para que también podamos cumplir con nuestras actividades y los compromisos, ¿cierto? Vamos a hablar de los perfiles, vamos a hablar del tema que se llama evaluación de desempeño, y cuando o a medida que vayamos orientando la formación, ustedes van a contextualizar de qué estamos hablando con su trabajo, ¿sí? O sea, van a identificar por qué en su empresa, en sus empresas, está pasando o hacen algunas actividades de este tipo. Entonces, en ese sentido o en esa parte, comencemos a hablar de la administración del talento humano. Resulta y pasa que ya este tema o ya este concepto ya lo hemos hablado, pero es importante como que volverlo a traer a coalición. Administrar el talento humano, muchachos, es, digamos que, el enfoque más importante que puede tener la empresa. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que dentro del recurso que tiene la empresa, llámese un recurso técnico, un recurso tecnológico, un recurso económico, un recurso humano, este último es el más valioso de la organización. ¿Por qué consideran ustedes que el recurso humano es el más valioso dentro de la organización? Porque es el que mueve la empresa como tal. Es el recurso que aporta ideas y soluciones para realizar cualquier proceso logístico o de cualquier índole de la misma empresa, aportando conocimientos. Total, Liz. Resulta y pasa, o alguien más quiere hacer otro aporte. Yo, profe. Nelson Ovalles. Don Nelson, adelante. Bueno, yo pienso que el recurso humano
dentro de las organizaciones es la parte, mucho, es el departamento más esencial que existe, porque si bien sabemos, hay grandes empresas que quieren reemplazar el recurso humano por máquinas, robots y todo eso, pero que a la larga hay cosas que el talento humano es la que tiene que hacerla. O sea que en las organizaciones el talento humano es irreemplazable, así la tecnología lo quiere reemplazar, profe. Exactamente, señor Nelson. Resulta y pasa que todos los recursos que una empresa maneja, sí o sí deben ser manejados por alguien, por una persona humana. ¿Quién maneja el recurso financiero? ¿Quién sabe cómo administrarlo? ¿Quién sabe cómo delegar el presupuesto? Pues una persona que razona, una persona que analiza, una persona que hace una investigación, etc. ¿Quién maneja el recurso técnico? ¿Sí? ¿Quién maneja un computador? ¿Quién maneja una máquina? ¿Quién arregla un sistema cuando el sistema que se cae? Una persona. ¿Quién produce? ¿Sí? ¿Quién atiende a un cliente? Sí, estamos hablando de que hoy en día la inteligencia artificial, pues, digamos que de una u otra forma, en ese afán de ayudar a la comunidad, lo que está haciendo es, digamos que sacándola poco a poco. Pero, a diferencia de la inteligencia humana, nosotros como seres humanos tenemos sentimientos, tenemos calidez, tenemos empatía, tenemos carisma, y cuando nosotros estamos de cara a cara con el cliente, nosotros lo podemos hacer sentir a él una persona querida, una persona que realmente se siente comprendida si le damos un buen trato, cosa que no puede hacer una inteligencia artificial. Un ejemplo, cuando ustedes están utilizando el WhatsApp y de repente le toca una máquina o le toca un, un, eso se llama, sí, le toca unas respuestas de esas automáticas. Unas respuestas de esas automáticas, usted llega a un momento en que, hombre, si ya te estoy diciendo esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mientras que si usted está con una persona por el teléfono, la persona te va a comprender mucho más. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros como personas vamos a ser siempre el recurso más valioso de la empresa. Si una empresa no tiene gente, si digamos en una empresa de servicio en donde está de cara al cliente, no hay personal calificado, la empresa va a pique. Si hay una persona en donde, si hay una empresa en donde el talento humano no es valorado, en donde el talento humano no es compensado, en donde el talento humano no es capacitado, obviamente esa empresa va a tener de pronto una dificultad. ¿Por qué? Porque no hay una motivación alguna que reciba ese recurso y ese talento humano. Entonces, ¿qué buscamos? Que como talento humano, todo el talento o todo el recurso humano tiene unos componentes. ¿Cuáles vienen siendo los componentes del talento humano o lo que se hace dentro del proceso de talento humano? Primero, pues reclutar y seleccionar a un personal, ¿cierto? Desarrollar y capacitar a ese personal. Evaluar el desempeño que tiene este personal, compensar los beneficios que pueden tener estos personas, compensar, sí, y darle beneficios a ese recurso humano, tratar de gestionar. Ojo con esa parte. Usted puede tener una canasta de recurso humano, pero si usted no sabe cómo gestionarlo, usted no va a poder identificar o no va a poder de pronto hacer lo que hizo el señor Méndez con Will. No puede saber cómo colocarle o cómo colocarle una función o cómo colocarle un rol dentro de su organización. Y por último, generar una cultura organizacional. ¿Qué es una cultura organizacional? Es generar un ambiente de trabajo óptimo, eficiente, un ambiente de trabajo productivo, ¿sí? Un ambiente en donde cada uno de los que estamos hoy conectados, está Yanis, está Liz, Brian, Santiago, Carlos, Fasme y otros, cada uno de ellos ustedes se sientan, digamos que, en armonía, que no se sienta una dificultad, que no se sienta un mal, digamos que ese clima de trabajo que no se sienta pesado, que no se sienta de pronto ese egoísmo que hay entre compañeros que obviamente en las empresas se va a dar. Sí, cuando usted está mostrando resultados, siempre hay una persona que está por allá
envidioso de lo que usted está haciendo. Y más cuando usted entra nuevo y comienza usted a mostrarse y comienza usted de pronto a ganarse la confianza de su jefe, mientras que esa persona que lleva cierto tiempo de estar ahí no lo miran, no lo hacen, pero si no lo miran, no lo hacen, ¿será por qué? Porque la persona no se muestra, porque la persona no busca de pronto demostrar sus cualidades, sus competencias. La persona que está así en ese aspecto, y me perdonan si hoy estoy hablando bastante, la persona que está así en ese aspecto es porque no quiere salir de una zona que llamamos zona de confort. Cuando nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort, nosotros nos sentimos o nos volvemos conformistas, ¿sí? Pero no nos arriesgamos a otra cosa. Es lo que pasa con esa persona que tiene talento, con esa persona que tiene habilidades, con esa persona que es competente. Siempre va a estar arriesgándose a algo. ¿Para qué? Para que lo tengan en cuenta al momento de ir escalando en una empresa. ¿Hasta ahí me van comprendiendo lo que estamos tratando en esta sesión? Sí, Sí, señor. señor, sí, señor. En realidad lo Listo. que usted está diciendo y me ha tocado vivirlo en carne propia. Liz, ese es el día a día, Liz. Esa es la cruda realidad. Cuando, miren, hay algo que de pronto a estas alturas del partido, uno, ya te doy la palabra, Fasma, a estas alturas del partido ya uno ha entendido algo. Uno a veces es bueno hasta negarse a las cosas, porque cuando uno se niega a las cosas, aunque usted las sepa, no te van a coger para que las sigas haciendo. Eso por un lado. Por el otro lado, de una u otra forma, haces que la empresa, el gerente, el jefe, busque a otra persona para que lo haga. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tú no te niegas a las cosas? Te van a sobrecargar. Y de pronto, en algunas partes nos pasan. Yo sé hacer esto, me mandan a hacer esto, pero tengo un trabajo que igual me toca cumplir con esa función o con ese rol. Y termino haciendo cualquier cantidad de roles y cualquier cantidad de funciones que no me competen, pero por tratar de ayudar, por tratar de mostrarme, por tratar de pronto de que el proceso continúe, uno lo hace. Y ahí que termina uno afectándose la salud, termina afectando las relaciones interpersonales, las relaciones personales, el ambiente de trabajo. Y ahí es donde sale cada una de esos factores que no son producentes, no son productivos dentro de la empresa. Farmen, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, señorita, fuerte y claro. Sí, gracias. Pues incluso a mí me está pasando en este momento, porque cuando yo inicié la carrera, yo estaba como supervisora en el área de contratistas de la empresa donde trabajo, que es Interrapidísimo, y por eso también escogí esta carrera, porque me ayudaba a ascender en el área del transporte como tal, que es, digamos, lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Pasó la temporada de diciembre y en enero me dijeron, no la diste toda. Yo trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana porque por ser supervisora tenía que estar disponible 24/7. Y hasta los fines de semana, festivos, no sé qué, y en enero me dijeron, no la diste toda, entonces te vamos a devolver a donde empezaste en la empresa hace 4 años. O sea, me devolvieron al call center a contestar llamadas, a hacer servicio al cliente, cuando pues eso no es mi rol, no es a lo que yo me desempeño, sino, o sea, yo no le tengo amor al servicio al cliente. Empecé un proceso por medicina laboral, no sé qué, sin saber que estaba en embarazo. Ellos estaban buscando la manera de sacarme, pero pues ya cuando se dieron cuenta, cuando yo me di cuenta que estaba en embarazo, pues me dijeron, no hay dónde acomodarla, no sé qué, me tuvieron 2 días de arriba para abajo, esperando como a ver si algún día me ponían a hacer algo, y ahora me tienen en el área de vinculación, o bueno, como auxiliar de todo gestión humana, que es selección, vinculación, nómina, seguridad social, haciendo cosas que no tienen nada que ver ni con mi carrera, ni con, o sea, lo que yo me desempeño, lo que a mí me gusta. Entonces, como yo no pude quedarme en servicio al cliente, que era donde ellos me querían tener para sacarme, entonces me dejaron también en otra área que no tiene nada que ver conmigo.
Ok, Farmen, mira, yo te voy a dar un consejo. Miren, cuando ustedes ingresan a una empresa, lo mejor es siempre empezar desde abajo. Cuando tú empiezas desde abajo y vas escalando, tú vas conociendo todas las funciones, todos los roles, todas las actividades que tiene la empresa. Vas aprendiendo por un lado, vas mostrándote y sin tú darte cuenta, vas escalando dentro de la empresa. Entonces, no es lo mismo cuando llega un jefe que no conoce al personal, que no conoce los procesos, que no tiene empatía con el personal, con su grupo de trabajo, que cuando al momento de hacer una postulación, una vacante, tienen en cuenta ese que ha hecho una trayectoria en la empresa. Y te lo cuento como experiencia propia y para todos. Miren, yo cuando trabajé Sí, sí, pues por eso yo empecé, perdóname, por eso yo hace 4 años empecé en la empresa contestando llamadas en servicio al cliente normal y de ahí sucesivamente pues fui ascendiendo hasta que llegué a supervisora. Pero ya después de la temporada, cuando ya me han explotado hasta donde nomás me dijeron, no, no la diste toda y no hay donde más ubicarte, entonces vuelves a donde empezaste hace 4 años. Pues obviamente yo me sentí mal, utilizada, bueno, de todo, pero yo dije, bueno, voy a tratar. De ahí tuve, bueno, unas crisis existenciales, por así decirlo, terribles. Y pues Ajá, a base de eso fue que el medicina laboral tomó la decisión de que a mí me tenían que cambiar de área sin saber que yo ya en ese tiempo ya estaba en embarazo. Entonces ya después de que se dieron cuenta que nos dimos de cuenta que estaban en embarazo, pues como que se nota el sinsabor de ellos de decir, pues tocó ubicarla, pero no la vamos a dejar en lo que ella sabe hacer o donde en lo que ella está estudiando, sino dejémosla en otro lado. Entonces, ya como te que bueno, entendí. igual yo lo hago porque me toca, pero igual tengo que seguir la carrera y después de la licencia esperar a ver si no me llegan a sacar. Sí, ese es el otro punto, ¿sabes? Ese es el otro punto. Pero bueno, no hablemos de ese tema porque, bueno, yo te hago una preguntita ajena y un poco personal. Cuando Sí, a ti te señor. fueron ascendiendo, te fueron aumentando tu salario. Sí, pero ellos se escudaron fue con contratos de otros y por temporada. No me cambiaron como tal el contrato, entonces eso yo no lo pude pelear, porque me Ah, bajaron el salario. Me bajaron el salario bastante, casi 700.000 pesos. ok, eso era lo que te iba a decir, que eso cuando a ti te, bueno, siempre y cuando tú tengas vinculación directa con la empresa. Si es por Sí, obra o servicio, que es en la modalidad de los contratos que se presentan ahora, pues ahí sí, ni modo, ¿no? Le tocó a uno. sí, ellos supieron hacer la jugada, pero pues no contaban con que estaba en embarazo, yo tampoco. Ok. Liz, buenas noches, cuéntame. Sí, lo que usted decía es muy cierto. Empezar desde cero es muchísimo mejor que llegar a ocupar un puesto administrativo. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, que estoy relacionada con operaciones portuarias, yo inicié como tarjadora. ¿Cuál es la tarjadora? Es la chica que le hace el registro en una tablet de todos los vehículos que llegan a cargar de las motonaves o de los buques. Ese Ujú. granel que traen maíz, torta de soya, trigo, todo eso, ¿no? Y hasta los fertilizantes. Ese es como quien dice, el rol de más bajo perfil, pues como digámoslo así, el más raso, pues. Y de ahí Ujú. para acá, el coordinador, los supervisores y todo aquello. Sí, luego de eso vieron como esa habilidad de mí y me mandaron a la parte de el seguimiento del cargue del carbón, sí, que ya era una parte más administrativa donde yo tenía que llevar un conteo de cuántas toneladas de carbón se iban ingresando las motonaves que salen de Colombia hacia el exterior con carbón. Ya después me llevaron a otro sitio que es el seguimiento satelital. Y ya hoy en día estoy en la transportadora directamente de esa organización como despachadora de transporte. Y verás tú, Algunos
algunos piensan y hasta llegaron a creer algunos compañeros que posiblemente me iban a poner como supervisora de transporte, pero créame que ser supervisor de transporte requiere de mucha responsabilidad. Y yo la verdad, hasta no terminar o no profundizar bien los conocimientos, que es lo que en este momento estoy haciendo, yo no me arriesgaría a meterme a ese rol, hasta no sentir que realmente estoy parada como quien dice, en terreno firme para yo decir, sí, asumo la responsabilidad, porque requiere de mucho análisis, saber que si de pronto yo mando cierta cantidad de vehículos a una planta donde se están demorando el descargue, me puedo quedar acá sin vehículos para poder mandar a otro cliente que en cualquier momento me puede abrir pedidos para que yo le lleve en menos de 2 días cierta cantidad de tonelajes. Entonces, pues eso requiere de mucha gestión, mucho análisis, sí, mucha responsabilidad. Pero sí los compañeros de verme ese potencial decían, ay, a usted la van a poner como supervisora, va a ver. Y yo le decía, no, ni lo sueñen todavía, espérense que yo me capacite y ahora sí yo miro si lo asumo o no lo asumo. Y eso causó en cierto modo lo que usted decía, que hay personas que se enojan o se incomodan cuando ven a otra que está mostrando habilidades sin sin hacer mucho esfuerzo, digámoslo así. Así es, así es. Mire, yo te voy a contar, bueno, ya que estamos, el tema está interesante y de una u otra forma ha hecho de que se vuelva muy participativa con las experiencias personales. Cuando yo comencé en este rol de la docencia, yo soy administrador de empresas y pues digamos que en mi vida pensé que iba a estar dentro del rol de educador o de la enseñanza. Ya en esto ya llevo 8 años y de aquí no me muevo, como dicen por ahí. Ya me gusta, me queda, porque de una u otra forma me permite estar en constante preparación y así también ayudar a otros. Entonces miren lo que pasó. Cuando yo comencé en un colegio privado, a mí me dijeron, necesitamos una persona para el rol de coordinador académico. Yo me rasqué la cabeza y yo le dije a la señora, profe, vea, yo le voy a ser sincero, yo quiero trabajar en el colegio, pero yo no tengo la experiencia como coordinador. Y ella se me quedó mirando y me dijo, ¿y yo acaso empecé con experiencia? Usted lo único que tiene que hacer es comenzar a estudiar, comenzar a prepararse, comenzar a leer y adaptarse y va a contar con un equipo de trabajo. Oh, sorpresa, en ese rol demoré con esa institución 3 años. Cuando yo me retiré del colegio, eso hizo así, para abajo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma lo que aprendí me permitió llevar un poco a la institución a un punto bueno. ¿Qué pasó? Que me di cuenta de que cuando a usted le dicen o le asignan una función, usted no diga que no lo sabe hacer, porque pierde una oportunidad. Por el contrario, usted diga, lo sé hacer, pero comience a ver cómo aprende del proceso. Lo que dice uno, salga de la zona de confort. Así me pasó también con el SENA. Con el SENA yo comencé como instructor. Instructor. Me dijeron, venga, vamos a ser parte de un proyecto de investigación. ¿Quieres ser investigador? Listo, vamos a hacerle. Pero Juan, hay que estudiar, hay que leer, hay que buscar información. ¿Quién dijo miedo? Vamos a hacerlo. Me metí como instructor investigador. Soy investigador del SENA también. De un momento a otro me dijeron, Juan, necesito que te hagas cargo de orientar a algunos instructores en el tema de las plataformas. Miren, terminé siendo coordinador de la red de logística de la formación virtual. Entonces, yo tengo la responsabilidad de verificar o de velar que las otras formaciones virtuales de la red de logística, coordinación de procesos logísticos, distribución física internacional, operaciones comerciales en retail, gestión logística, gestión integral del transporte, funcionen de una u otra forma. Y ahora pues estoy a cargo de una sede física del SENA, acá en el municipio de Plato, en donde también le toca a uno estar pendiente de las formaciones que se están orientando.
¿Qué hubiese pasado si yo al momento de que me hubiesen hecho la propuesta hubiese dicho no? Me da miedo, yo no tengo esas aptitudes, no tengo esa capacidad. Otra persona hubiese tenido esa oportunidad. Yo siguiese siendo el mismo instructor, pero no hubiese tenido de pronto ese bagaje, no hubiese tenido esa experiencia, no hubiese podido llegar hoy de pronto al punto donde me encuentro, en donde de una u otra forma hago parte de los directivos de la institución. Entonces, para usted y para todos, aprendan a arriesgarse. Si nosotros no nos arriesgamos, realmente no vamos a encontrar esas oportunidades. Y las oportunidades muy rara vez se repiten. Realmente muy rara vez se repiten. Entonces, les quería compartir eso porque sé que a muchos les puede llegar y muchos lo pueden tener como referencia. ¿Listo? Sigamos con la temática. Ya hablando de la parte de la administración del talento humano, viene un tema que es muy importante y es el tema de los perfiles y de la función. Resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de los perfiles, tanto de los cargos y de las funciones de los cargos, nosotros tenemos que entender o tenemos que hacer entender a los empleados claramente cuáles van a ser sus roles y responsabilidades. Si nosotros no, como gestores del talento humano, como líderes de los procesos, no le hablamos con una comunicación asertiva a nuestro personal, a nuestro compañero, obviamente van a haber algunas confusiones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de perfiles, el perfil viene siendo ¿qué? Lo que se requiere para tal actividad. Y ese perfil conlleva con sí unos elementos. ¿Cuáles vienen siendo los elementos de los perfiles? ¿Quién me corresponde? Perdón, ¿quién me colabora con la lectura de esto que va? Vuelvo y repito, para no perderme. Para yo poder perfilar o crear un perfil, aquí hay algo muy importante. Primero, que hay que tener una descripción clara de las tareas y responsabilidades y obviamente de las obligaciones. Y segundo, nosotros debemos planificar la contratación y obviamente el precio, el costo de lo que se requiere para esa contratación. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta unos aspectos. Cuando usted va a crear un perfil, usted debe tener en cuenta estos aspectos. Me colaboran por favor acá con el primero. Este que está acá. Me colaboran con la lectura de cada uno, por favor. Analizar la necesidad. Se realiza detalladamente el tipo de cargo, funciones, tareas claves. Listo. El siguiente. Descripción del cargo. Adelante, adelante. Descripción del cargo. Se establece la finalidad de la contratación considerando la contribución al desarrollo de la misionalidad. Muy bien, Carlos, gracias. Este que sigue. Funciones del cargo. Tareas, funciones y obligaciones que se tendrá la persona a contratar deben ser ponderable o evidenciable. Ok. Este que sigue. Formación requerida, donde se relaciona la academia, nivel profesional, técnico o tecnólogo bachiller. Y por último. En algunas ocasiones se requiere experiencia específica o general en temas relacionados al cargo que va a ocupar. Se expresa en años regulares. Entonces, miren, para usted poder crear un perfil dentro de la organización que se requiera, usted debe tener en cuenta estos 5 aspectos. Primero, identificar cuál es la necesidad que tiene la empresa. Si usted no analiza cuál es la necesidad, usted no va a saber qué es lo que va a contratar y cuáles son las funciones que se van a desempeñar. Segundo, una vez identificada la necesidad, pues vamos a crear el cargo. ¿Cuál va a ser el cargo que se necesita? ¿Cuáles van a ser las funciones que esa persona debe desarrollar o debe ejercer? Por último, tengo la necesidad, tengo el cargo, tengo las funciones
cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades, cuál es la formación que ese cargo requiere. Y obviamente, pues, para usted poder pedir unos documentos académicos, unos documentos de estudio, de habilidades, de competencia, se le anexan unas experiencias. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder escoger el mejor, la mejor postulación o la mejor persona que se perfile para el cargo. Si usted no hace estos 5 pasos, créanme que de pronto el proceso no va a ser muy efectivo. Eso es lo que nosotros hacemos cuando cogemos los perfiles. Ya yo tengo el perfil. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de las funciones, fíjense que las funciones que nos dicen acá, ¿quién me colabora con la lectura acá de esto, por favor? Las funciones son las actividades repetitivas que desarrolla la persona a contratar. Normalmente establecen los alcances y responsabilidades con las cuales se medirá su desempeño en las evaluaciones que realizará su jefe directo. Para la elaboración de las funciones es fundamental definir qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Se deben informar las herramientas con las que cuenta para desempeñar su cargo correctamente. Las organizaciones se ayudan con la elaboración de un manual de funciones donde se puede visualizar el alcance de todos los cargos. Gracias. Entonces, miren, para usted determinar las funciones de una empresa, primero debe haber, o sea, aquí en el orden que debe ser, debe haber un manual. El deber ser cuando usted ingresa a una empresa operativa es que a usted le entreguen, perdón, su manual de funciones. El manual de función detalla específica, clara y objetivamente qué es lo que usted va a hacer dentro de la empresa. ¿Con qué herramientas va usted a contar para el desarrollo o para desempeñarse en su cargo? Es decir, si usted va a ser analista de datos, ¿qué te van a dar en la empresa para que tú realices la función? 2, vas a ser analista de datos. ¿Qué vas a hacer? Analizar datos. ¿Cómo lo vas a hacer? Debe hacer este y este y este y este tipo de proceso. Una vez usted haga todo esto, que ya tenga claro cuáles son las funciones, entra un proceso muy importante dentro de la empresa. Y es cuando usted le comienzan a ¿qué? A medir su desempeño. ¿Quién le mide a usted el desempeño? Su jefe directo, en algunos casos los compañeros, en algunos casos los clientes, ¿ya? Porque esto, el desempeño de un trabajo, es el que te va a permitir a ti o subir o en alguno de los casos más extremos, irte de la empresa. ¿Sí me hago entender esta parte? Sí, señor. Sí, claro, perfectamente. Ok, perfecto. Ahora bien, hablamos de perfiles, hablamos de funciones y cuáles vienen siendo los elementos entonces que tienen estos o cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para crear un perfil. Aquí está, título del cargo, descripción del cargo, responsabilidades principales, requisitos de la educación, lo mismo que nosotros hablamos acá en los perfiles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Dentro de alguna de las actividades que ustedes van a presentar, van a hacer una perfilación, van a crear un perfil, van a crear 2 perfiles, ¿cierto? Pero eso se los voy a explicar ahora más adelante en la evidencia, en el compromiso que está. Ahora bien, hablemos del tema de la evaluación de desempeño. Su nombre lo dice, es una evaluación, es algo que sí o sí debe hacerse. Cuando se hace una evaluación la hace uno con qué propósito. Cuando ustedes los evalúan, ¿con qué propósito creen que los están evaluando? Ejemplo, cuando yo les hago una evaluación de algún tema, ¿por qué creen que yo les estoy haciendo la evaluación? Así como qué tanto sabe o qué no sabe del tema, o se está evaluando. ¿Sí me entiende, bro? Exacto. Cuando uno, o sea, lo primero que uno debe hacer es verificar si usted
¿Tiene o no tiene conocimiento de lo que está haciendo? Ahí estamos evaluando la parte técnica, la parte teórica, la parte cognitiva, pero vamos a evaluar el desempeño, y el desempeño es el hacer, el saber hacer, es ver cómo usted hace el proceso. Yo les pongo un ejemplo. Si yo contrato a 2 personas para que sirvan de recepcionistas en un hotel, y la función principal de esas personas es abrir la puerta y darle la bienvenida a los inquilinos del hotel, a los huéspedes del hotel. La primera persona hace algo y es abrir la puerta y dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mientras que la segunda persona hace lo mismo, pero con un valor agregado. Buenos días, señor Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal estuvo su día? Venga y le ayudo con estas bolsitas. Adelante. Buenos días, señora Liz, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo le fue en el trabajo? ¿Qué tal el tema del transporte? ¿Sí vio la noticia? Son 2 funciones iguales, pero resulta y pasa que uno está dando un poquito más que la otra persona. Al momento de yo postular o crear una vacante o crear otro cargo en donde tenga que atender al cliente, en donde tenga que ser supervisor, ¿a cuál de los 2 creen que yo voy a tener más en cuenta? Al que mejor se desempeña, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra este tema de la evaluación de desempeños. ¿Qué es la evaluación de desempeños? Es simple y llanamente un componente que nosotros utilizamos para medir y analizar el desempeño laboral de los empleados. Esto nos permite a nosotros que... Profe, yo quería, perdón. Dígame, don Nelson. Es que yo quería hacer una aporte a lo que usted está diciendo. Cuando uno hace una entrevista laboral, ¿sí? Ahí, ¿qué hace el psicólogo? Ahí el psicólogo lo está evaluando y le está midiendo los conocimientos, qué tanto sabe uno del cargo al cual se postuló. Entonces yo pienso que la primera evaluación que le hacen a uno laboral es la entrevista para determinar qué tanto sabe o no sabe del tema. Exacto. Al cual se está postulando. Exacto, así es. ¿Qué pasa con estas evaluaciones? Estas evaluaciones siempre sí o sí van a dar una retroalimentación que va a buscar mejorar, ¿cierto? Entonces, al momento en que yo le hago a usted una evaluación de desempeño, yo identifico lo que es bueno e identifico lo que es malo. Y vamos a mejorar lo que es malo, vamos a buscar un plan de mejoramiento, vamos a buscar unas estrategias, vamos a buscar lo que se conoce como... se me fue la paloma. Pero que busca de pronto de una u otra forma mejorar o cambiar eso que no está bien, eso que está mal. Entonces, esto como tal, el objetivo de la evaluación de desempeño es esto: mejorar primero el desempeño. Segundo, reconocer y recompensar a aquellas personas que hacen muy bien su trabajo. Incentivarlos o darles una oportunidad de desarrollo profesional en donde yo, por ejemplo, a usted, señor Nelson, yo le digo, señor Nelson, usted este mes cumplió con las metas, desempeñó muy bien su trabajo. Muchas personas al momento de hacer la encuesta de servicio estuvieron muy contentos, le dieron un 100. Hombre, usted este mes fue escogido como empleado del mes y pues por eso pues queremos compensarlo con algo y lo vamos a llevar a que se capacite y reciba una formación en el SENA, sí, o reciba una formación en otro lado. Ya yo estoy ahí recibiendo un incentivo, estoy ahí recibiendo un crecimiento profesional, estoy desarrollándome profesionalmente. Otro objetivo que tiene la evaluación de desempeño es que permite comunicar, ¿sí? Permite que haya una comunicación abierta entre empleados y los directivos o supervisores. Eso va a permitir que siempre sí o sí exista información que permita mejorar, que permita avanzar o que permita buscar técnicas o estrategias de crecimiento. Y eso lleva a la toma de las decisiones. Si yo me comunico con un jefe, con un supervisor o con mis compañeros y yo digo, vea, estamos haciendo este proceso mal, resulta y pasa que lo primero que debemos hacer al momento de recibir una carga
es primero no ver la carga, sino verificar la documentación, verificar el tema de los precintos, de los sellos de seguridad que trae el vehículo, verificar la documentación que trae el transportador y no irnos directamente a descargar el vehículo porque nos estamos pasando un canal o nos estamos saltando un conducto. Entonces, esa comunicación nos va a permitir esa toma de decisión. Está bien, vamos a realizar el respectivo proceso y obviamente cuando se ejecuta esa toma de decisiones es cuando se ven las mejoras en cada uno de los procesos. Y si hay mejoras, lo que les digo, hay promoción, hay aumento, hay retención o en el peor de los casos, hay despido. ¿Sí me hago entender? Profe, buenas noches, ¿cómo están? Sí, claro. Buenas noches. Sí, la palabra que estaba tratando es como hacer el feedback o el seguimiento de esa, digamos, de esos procesos, ¿no? Para hacer ese feedback. Total, Juan Pablo. Total, exactamente. Es el feedback o la retroalimentación es la que nos va a permitir que el proceso siempre esté. Ahora bien, en la evaluación de desempeño hay varios métodos para hacer una evaluación de desempeño. Dentro de los más conocidos podemos tener una evaluación tradicional. ¿Qué es una evaluación tradicional? Es la que te hace a ti tu jefe directo. Entonces yo veo cómo estás tú de conocimiento, cómo estás de desempeño, listo, ya yo te evalúo el proceso. ¿Qué pasa? Que en este tipo de evaluación nosotros no tenemos la oportunidad de, digamos que, participar. ¿Por qué? Porque sí o sí me la está haciendo mi jefe. Ahora, existe otro método que se llama la autoevaluación, que como su nombre lo dice, es cuando yo directamente hago una autorreflexión del proceso que yo estoy haciendo, qué estoy haciendo mal, por qué lo estoy haciendo mal, cómo hago para mejorar este proceso. Está bien. Existe otro proceso que se llama la evaluación de pares. Esta evaluación de pares es cuando, digamos que yo evalúo a otro compañero, ¿sí? O venga, Brian, nos toca evaluarnos, hermano. O sea, tú que me estás viendo que yo estoy haciendo mal y viceversa, yo estoy viendo que tú estás haciendo mal esto y esto y esto. Brian, a mí me gusta cuando tú haces esto porque tú le metes un empeño, le metes unas ganas, enséñame cómo hacerlo. Ahí estamos haciendo una evaluación de pares. Y cuando hacemos una evaluación de 360 grados, que como su nombre lo dice es en torno a todo el proceso, incluyendo a todo el personal de la empresa, desde directivos hasta el último o el más recluta, como dice uno por ahí. Esa es la que va a permitir que de una u otra forma también todos los procesos como tal mejoren. Entonces, primer método, evaluación tradicional. Ojo con lo que les estoy diciendo, porque les toca a ustedes para la evidencia escoger un método para realizar una evaluación de desempeño. Entonces, tengo la evaluación tradicional. Viene otro tipo de evaluación que se llama evaluación basada en resultados. Aquí es cuando vienen los analistas de los resultados. Entonces, la gestión por objetivos viene siendo cuando yo tengo un propósito y es que durante este mes se incremente la distribución de mercancía en la zona, vamos a hablar de Bogotá, en la localidad 1 de Teusaquillo, ¿cierto? Entonces yo necesito incrementar esa rotación, incrementar ese despacho de mercancía para poder cubrir con toda esa necesidad. Viene uno al mes siguiente, evalúa los procesos y oh sorpresa, aquí nos estamos dando cuenta que el objetivo no se está cumpliendo. ¿Por qué no se cumplió? Por esto y esto y esto y esto. Y eso también va de la mano con el segundo punto, que son los famosos KPI o los indicadores de gestión. ¿Qué son los indicadores de gestión? Son unidades métricas que permiten calificar y cuantificar el desempeño. Un ejemplo, si llevamos el mismo proceso de cubrir toda la capacidad de distribución de la zona de Teusaquillo y yo implemento el tema de indicadores de gestión de los KPI, yo digo diariamente cuántos vehículos salieron a repartir, diariamente cuántas entregas se hicieron satisfactoriamente, diariamente, o sea, ya yo le estoy colocando algo cuantitativo para poder medir el desempeño de esta área. Entonces, ahí es donde se ve
que las evaluaciones son basadas en ¿qué? En los resultados, no en la persona, sino en el proceso y en el objetivo que se está buscando de la empresa. Y finalmente, hay otro método que es el método de comportamiento. Este método de comportamiento tiene como, digamos que tiene como objetivo, primero, verificar y escalar las calificaciones, ¿cierto? Y segundo, es, digamos que, identificar cuáles son los incidentes críticos que hay. Entonces, aquí es donde viene el tema de, por ejemplo, el servicio al cliente, de pronto el ambiente de trabajo un poco pesado, de pronto la desmotivación del personal. Entonces, fíjense que todo tiene que ver con el comportamiento que se está dando dentro de la empresa o con el personal. Ahí tenemos esos tres métodos que ustedes, pues sí es bueno, es importante que ustedes los analicen. Los beneficios, ¿cuáles vienen siendo también? Muy parecidos a la parte de los objetivos. Mejora de desempeño, claridad en las expectativas, motiva. Cuando usted hace una evaluación de desempeño, usted motiva, desarrolla al personal, lo capacita y toma decisión. Pero también, muchachos, hay unos desafíos. Y en los desafíos están estos 5 puntos. No tiene que ser uno tiene que ser subjetivo. Es decir, estas evaluaciones pueden ser influenciadas por personal de evaluador. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le caí mal a mi jefe, ya yo llevo de perder. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estoy en manos de esa persona a la cual no le caigo bien, si yo sigo o no sigo dentro de la empresa. Así yo haga muy bien mi trabajo, pero si él es quien me está evaluando, dependo de él. De una u otra forma estoy influenciado o voy a ser influenciado por esa persona. Segundo, resistencia de los empleados. Yo no quiero que a mí me evalúen. ¿Por qué me van a evaluar? Yo me siento incómodo cuando me están evaluando o me siento ofendido. ¿Por qué me están haciendo una evaluación si yo estoy haciendo mi trabajo bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted pone una resistencia, ojo, pero ven acá, si esto es un proceso de retroalimentación, esto es un proceso para crecer, para buscar qué está bien, qué está mal o mejorar. No, 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 a mí no me gusta. Ahí hay una resistencia. Tercero, la frecuencia y la consistencia. ¿Qué pasa con esto? Que cuando las faltas de evaluaciones regulares y consistentes puede reducir su efectividad. Cuando usted comienza a evaluarlo, ¿usted qué va a pensar? Mierda, pero ¿qué estoy haciendo mal? No, ya yo no voy a hacer tantas vainas porque todos los días me esmero, todos los meses me esmero por hacer las cosas bien y a la final ni me motivan, ni me incentivan, ni nada de eso. ¿Sí o no? Capacitación de los evaluadores. Cuando a mí me están evaluando y llega esa frase muy elocuente que dice, esa persona no tiene ni el criterio para evaluar lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque esa persona también hace su proceso, perdón, también no, esa persona hace un proceso malo. Entonces, ¿cómo me va a evaluar aquel que hace un trabajo mal si yo lo estoy haciendo bien? El tiempo y los recursos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto a lo que estamos hablando? No, señor. No, señor. Oh. Todo claro. Ok. Vamos a observar este video que nos habla acerca de cómo hacer una evaluación de desempeño. Me confirman con un dedito arriba si se escucha bien, por favor. ¿Cómo hacer una evaluación de desempeño laboral a empleados? La evaluación del desempeño laboral dentro de una empresa no es más que el análisis del trabajo de los empleados. ¿Qué se está haciendo bien? ¿Hay algo que obstaculice al empleado? ¿Se ha llegado al objetivo marcado? En el episodio de hoy hablaremos de cómo este proceso es importantísimo para el nivel de productividad interno y también para la retención de talento. ¿Te quedas? ¿Qué es lo más importante de toda la evaluación del desempeño laboral? Objetivos medibles. Para que el rendimiento pueda medirse, tienen que establecerse unos objetivos claros.
Estos tendrán que ser realistas, específicos y medibles. Obviamente, los empleados deberán conocerlos para poder hacer su trabajo y que tú puedas analizarlo. KPI. ¿Alguna vez has oído hablar de los KPI? Un KPI, del inglés Key Performance Indicator, es el indicador clave que nos ayudará a medir el desempeño a partir de los objetivos de los que hablábamos antes. Si una empresa de venta online tiene como objetivo fidelizar a sus clientes, tendrá que decidir el porcentaje de fidelización que quiere conseguir en los próximos meses. Este sería el objetivo. Los KPIs podrían ser entonces las veces que alguien comparte algo relacionado con la marca en las redes sociales o el porcentaje de repetición de compra. Estos dos elementos, los objetivos y los KPIs, serán tus mejores aliados a la hora de cuantificar el rendimiento de tu empresa y de tus trabajadores. Ahora veamos cuántos tipos de evaluación de desempeño laboral existen. Está la evaluación por parte de un superior que conozca las funciones del trabajador. La autoevaluación, en la que el propio empleado es quien juzga su trabajo y propone nuevas formas de mejora. La evaluación entre compañeros con el mismo cargo o puesto similar y que estén en el mismo equipo. La evaluación por parte de subordinados, en la que los empleados analizan el rendimiento de su propio jefe. La evaluación por parte del cliente, si el puesto lo permite. La evaluación 360, que combina varias de las anteriores. Y la evaluación automatizada, que se hace a partir de un seguimiento informático. Beneficios de evaluar el desempeño laboral de empleados. ¿Qué se puede conseguir con una evaluación del desempeño laboral bien hecha? Una mejor productividad, ya que la evaluación señala aquello que tiene que repetirse y lo que debe mejorar. Posibles políticas de compensación para premiar a aquellos empleados que cumplan con sus objetivos. La promoción interna, porque también puede que tus trabajadores estén preparados para ascender. Detectar si un empleado está en un puesto que no le corresponde y poner cartas en el asunto. Y mitigar agentes externos que influyen en el rendimiento del empleado. Si éste tiene problemas, la empresa puede ofrecer ayuda o adaptarse. Eso sí, para conseguir todo esto, no puedes caer en el error de fijar objetivos poco claros, no conocer al empleado al que vas a analizar, no plantear soluciones a los problemas que la evaluación del desempeño laboral detecte, ni centrarte solo en lo negativo. ¿Se te ocurren otras maneras de evaluar el desempeño laboral de tus empleados? Puedes dejarlas en la sección de comentarios de este vídeo. Si nuestro contenido te ha parecido... Listo, chicos. Entonces, ya una vez observado este video, vámonos a las actividades. Nosotros para esta semana, nosotros tenemos una actividad de aprendizaje que se llama describir las funciones del personal acorde al tipo de servicio de transporte. ¿Cierto? Ahí está lo primero. Vamos a buscar acá, ¿dónde está la guía de aprendizaje? Aquí está la guía de aprendizaje. ¿Cierto? Aquí está la guía de aprendizaje. Es esta. Describir las funciones del personal acorde al tipo de servicio del transporte. Primera evidencia de aprendizaje. Elabora un informe comparativo de perfiles. Vamos a leer qué es lo que nos dice la evidencia de aprendizaje. Elaborar un informe comparativo de perfiles. Nos dice, ¿quién me colabora acá con la lectura, por favor? Desde aquí, desde profundice el análisis. Profundice el análisis de las funciones y los perfiles empleados en las empresas u organizaciones que se dedican al transporte, en sus actividades comerciales más destacadas, como lo son transporte de pasajeros y transporte de carga, en sus distintos modos y medios de transporte. Una vez estudiado el tema propuesto para el desarrollo de esta actividad, deberá elaborar un informe comparativo donde se identifiquen los siguientes aspectos: nombre del cargo, nivel académico, funciones u obligaciones del cargo para dos servicios comparables. Transporte de pasajeros terrestre, aéreo y fluvial. Transporte de carga terrestre, férreo, catérreo y fluvial. En caso tal de no contar con la información total requerida para su informe, podrá buscar en la web la información o contactar a empresas que se dediquen a esta actividad comercial para que se resuelvan dudas. El instructor estará acompañando durante su aprendizaje. Listo, muy bien. Entonces, miren, ¿qué es lo primero que qué es lo que nos está pidiendo esta evidencia? Que nosotros hagamos un informe comparativo. ¿Qué es un informe comparativo? Es, como su nombre lo dice, es comparar cuáles son, digamos que los aspectos, teniendo en cuenta que dos servicios.
servicio de transporte de pasajeros y servicio de transporte de carga, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de los aspectos, tiene que ver con el tema del cargo, del nivel educativo, funciones y obligaciones del cargo. Ojo a esto. Quien conduzca transporte de pasajeros no va a tener las mismas funciones, no va a tener las mismas obligaciones que quien haga el ejercicio en un transporte de carga, ya sea por medio terrestre, ya sea por medio férreo o aéreo, o ya sea por medio fluvial. ¿Sí me hago entender en esa parte? Sí, Sí, profe, profe, sí. claro, por Instructor, supuesto. ¿será que puede explicar otra vez, por favor? Listo. Ustedes aquí en la primera evidencia, en el primero les está pidiendo que hagan un informe comparativo de perfiles. ¿Cuáles vienen siendo los perfiles? Un conductor de transporte de pasajeros, tanto terrestre, aéreo y fluvial, y un conductor de transporte de carga terrestre, férreo y fluvial. El carretero no lo vamos a colocar porque prácticamente viene siendo el mismo terrestre, ¿cierto? ¿Qué se van a comparar ahí? Se va a comparar el cargo, se va a comparar el nivel académico, se va a comparar las funciones y las obligaciones. Ahí es como si yo hiciera un cuadro comparativo entre un conductor de transporte terrestre y un conductor de transporte de un transporte de pasajeros y un transporte de carga. Un transporte de pasajero terrestre, un transporte de pasajero aéreo, un transporte de pasajero fluvial y un transporte de carga, un transportista terrestre, férreo o fluvial. Son cargos totalmente diferentes, son perfiles totalmente diferentes, son, digamos que requisitos totalmente diferentes, porque obviamente el que transporta pasajero de manera aérea no le van a pedir lo mismo que el que transporta pasajero de manera terrestre. El que transporta pasajero de manera fluvial no le van a pedir lo mismo que el que transporta carga de manera fluvial. Hasta ahí solamente tenemos que hacer un cuadro comparativo, un informe, perdón, comparativo, ¿cierto? Viene la segunda evidencia. Nos dice, la segunda evidencia es una infografía del método de evaluación de desempeño. Vamos a ver qué nos dice la segunda evidencia. Nos dice acá, una vez estudiada la información de referencia, deberá seleccionar uno de los perfiles estudiados en la evidencia anterior, o sea, uno de los perfiles de este o uno de los perfiles de este. Seleccionar un tipo de evaluación. ¿Cuáles son los tipos de evaluación? Usted ya lo vio acá. Tipo de evaluación que viene siendo o evaluación tradicional, o evaluación por resultados, o la evaluación comportamental. Recomendaciones para que no nos perdamos. Váyase por lo tradicional, que es la que normalmente a nosotros nos están haciendo. Entonces, sigamos acá. Sigamos aquí con la guía. Usted escoge un tipo de evaluación y de acuerdo con las instrucciones de los elementos y función del perfil, usted va a elaborar un informe donde se resalten los aspectos a evaluar y a proponer un formato de evaluación. Además, una infografía a través de una herramienta virtual, donde realice una invitación al personal de una empresa de transporte a participar en una evaluación. Ojo, ambas evidencias son un poquito pesadas. ¿Qué hice yo como instructor? Vamos a ver cómo es que ustedes van a entregar el producto. Entonces, presten atención a cómo van a entregar el producto y qué es lo que van a entregar. Primero, usted debe entregar en un documento, utilizando la plantilla que yo les envié. Por favor, utilicemos la plantilla porque no están utilizando ese formato que yo les mandé. Ustedes van a utilizar en el mismo formato, van a presentar estas tres actividades. Primero, el informe comparativo. ¿Qué tiene que tener el informe comparativo? Présteme atención a lo que le voy a decir, porque esto que yo les voy a explicar aquí es cómo deben entregar la evidencia.
No se guíen por acá por la guía, valga la redundancia. Guíense por lo que les voy a pedir. En el informe comparativo, ¿qué se necesita? Es igual. Usted va a coger y va a elaborar el informe comparativo teniendo en cuenta los dos cargos, tanto el cargo de transporte de pasajeros para el modo terrestre, aéreo y fluvial, como el cargo para el transporte de carga, tanto terrestre, férreo y fluvial. ¿Qué van a comparar acá? El cargo, el nivel académico, funciones y obligaciones. Ese sí está igualito. Dígame, Carlos. Sí, instructor, una pregunta, no, aunque creo que ya la respondió. Digamos que en este informe que tenemos que entregar, tenemos que hacer, digamos, tomar, cómo le digo? Un transporte de pasajeros terrestre, aéreo y fluvial. O sea, de cada uno tenemos que hacer un informe del de pasajeros y del de carga igual, ¿verdad? Ok, gracias. Ojo, pero es que, o sea, no es que es un informe de cada uno. Recuerden que es un informe comparativo. O sea, en el mismo documento, en el mismo informe, usted va a comparar los cargos. Ok. Listo. Este es el primer punto de la evidencia. El segundo punto, ojo a esto. Ahí es donde vamos con el tema de los perfiles y de las funciones. Usted va a crear y va a diseñar una oferta laboral. La oferta laboral tiene que llevar los 4 puntos estos. Del informe presentado, usted deberá crear 2 vacantes. ¿De cuál informe presentado? Del informe comparativo. Una para transporte de carga y otra para transporte de pasajeros. Ojo aquí con esto. Usted va a crear 2 vacantes. Una para transporte de carga y usted va a escoger el medio, si es fluvial, si es terrestre o si es aéreo. Y una para el transporte de pasajeros, si es fluvial, si es férreo o si es terrestre. Va a crear 2 vacantes, una para cada uno. 2. Va a analizar cuáles son los aspectos de la vacante, es decir, va a analizar las necesidades, va a analizar cuáles son las funciones, va a analizar cuál es el cargo, cuál es la experiencia, qué es lo que se necesita para crear estas vacantes. Cuando ya usted tenga esto, usted va a crear un flyer o una imagen. Esto que está aquí. Esto es un flyer o una imagen en donde se crea una vacante para coordinador de gestión o coordinador de control. Se pide qué es lo que necesita. Fíjate, se requiere personal con experiencia, se requiere personal que maneje Excel avanzado, se requiere personal, se habla del contrato, se habla del salario. Se requiere aquí el perfil, que sea ingeniero, administrador, etc. Aquí yo estoy haciendo una vacante. Aquí yo estoy haciendo una postulación, teniendo en cuenta que los aspectos. Y cuarto, usted va a pegar el flyer o va a pegar la imagen en el documento del perfil comparativo. Es decir, yo hago la oferta y esto que está aquí lo voy a pegar aquí en este documento. Entonces, hago primero el informe, pego la oferta o pego el flyer y después hago una simulación como si ya ha pasado cierto tiempo y aquí es donde voy a hacer yo la evaluación de desempeño. O más bien le voy a informar yo a la gente que se va a hacer una evaluación de desempeño. ¿Qué se tiene que tener en esta evaluación de desempeño? Presten atención. Teniendo en cuenta los 2 productos anteriores, o sea, el informe y la oferta de la vacante, usted va a presentar un método de evaluación. Tenga en cuenta los perfiles para evaluar los aspectos. ¿Quién me repite cuáles son los perfiles? Hola. Los de la evaluación son los de transporte de pasajeros y de carga, ¿no? Esos son los perfiles que Correcto. tocan. Transporte de pasajeros y transporte de carga. Ahí ya yo tengo en cuenta los perfiles. Tercero, la infografía deberá informar cuáles son los criterios que se evaluarán al personal de acuerdo al método. Cuando yo hablo de criterios que se evalúan, es qué es lo que usted va a tener en cuenta para evaluarle al trabajador.
Entonces, aquí en la infografía viene siendo como una imagen o un flyer en donde usted le comunica al empleado, mira, para la empresa Logitrans, es importante que tú sepas que esto es lo que se te va a evaluar a ti como transportador de carga, que esto es lo que se te va a evaluar a ti como transportador de pasajeros. Entonces, ¿cuáles son los criterios? La puntualidad, el buen desempeño, la gestión de tiempos, etcétera. ¿Cierto? Y cuarto, usted va a pegar el link de la infografía donde usted lo diseñe, donde en el documento del informe comparativo. Entonces vamos a colocar un ejemplo de una infografía. Esta es una infografía. Evaluación de desempeño. Entonces aquí usted le está informando al usuario, al trabajador, qué es una evaluación de desempeño. ¿Cuándo se evalúa o cuándo se hace una evaluación de desempeño? ¿Cuáles son los tipos de evaluación? Usted aquí especifica qué tipo de evaluación va a ser, si es por método, si es por datos, si es por objetivos o si es por comportamiento. Las competencias evaluadas, o sea, cuáles son los aspectos o los criterios. Y cuál viene siendo de pronto la escala de esa evaluación. Si usted sobresale, usted va a estar, es porque usted estuvo entre 90 y estuvo entre 100. Esta es una infografía. Este es un ejemplo de una infografía. Entonces, vuelvo a hacer la retroalimentación. Hago el informe comparativo de perfil, tanto para transporte de carga como para transporte de pasajeros. De eso yo tengo que crear una oferta laboral. Perdón, tengo que crear dos ofertas laborales. Una para transporte de carga y una para transporte de pasajeros. Tengo que crear el aspecto, ¿sí? Tengo que crear lo que se requiere para ese perfil. Entonces, ¿cuál es el cargo que se va a desempeñar? ¿Cuál es la educación que se requiere? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuáles son los requisitos? Ese es crear una oferta laboral. Usted va a crear el flyer, va a crear la imagen y esa imagen usted la va a pegar en el documento debajo de la parte del informe. Asimismo, usted va a hacer la infografía. Va a escoger un método de evaluación que se va a implementar o que se va a hacer ¿a qué? A los perfiles que usted diseñó anteriormente, al de transportador de carga y al del transportador de pasajeros. Usted le va a explicar a la gente o a la empresa qué es lo que usted le va a evaluar y por qué se le va a evaluar. Y esta imagen o el link de la imagen, si usted lo hace en una herramienta digital, es lo que usted va a pegar en el documento. Entonces, el documento que va a llevar su hoja de presentación, la introducción de la actividad, en el desarrollo de la actividad es donde ve el informe. Debajo del informe usted va a crearlo, va a pegar o la oferta, el flyer y el link o la imagen de la infografía. Y por último, hacen una conclusión, hacen una sola conclusión. ¿Qué es la ventaja de esta? Que aquí solo un integrante del grupo va a subir la actividad. Aquí no la van a subir todos. Aquí solo un integrante la va a subir. Pero muy importante es que todos participen de la actividad. Si no hay participación del equipo de trabajo, usted tiene la autonomía de que en la hoja de presentación usted coloque los integrantes que participó. Y obviamente quien no esté ahí no le voy a colocar la nota. ¿Me hago entender? Sí, señor. Preguntas, dudas. Profe, la verdad, yo quedé muy enredado, pero igual, volviendo a escuchar la grabación, ahí sí, pues uno parte de la actividad y bueno, ahí sí toca que es poner mucha atención nuevamente a la grabación, profe. Listo, sí, exactamente. ¿Quién otro tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda? Bueno, muchachos, entonces pues esta actividad toca entregarla el domingo 28 de julio. ¿Hasta cuándo? Hasta las 11:30 de la noche.
Si usted ya la entrega antes de, bien. ¿Por qué? Porque se le va evaluando, se le va haciendo la retroalimentación y si hay que mejorar algunos aspectos, usted tiene tiempo para poder hacerlo. ¿Listo? En ese sentido, muchachos, siendo las 9 de la noche con 24 minutos, damos finalización a nuestra... Señor. Profe, es que como ya llegué a la casa, entonces no le estaba poniendo mucho cuidado. ¿Hasta cuándo es que tenemos chance de presentar la evidencia? Hasta el domingo, señor Nelson. Profe, otra cosita, saliéndome del tema. Dígame. Es que yo, la verdad, en el tema de inglés, no tuve como la responsabilidad de presentar las evidencias a tiempo, porque la verdad me confundí mucho con las evidencias. Pero en la primera actividad de aprendizaje, don Nelson, porque en la segunda sí hizo 2 participaciones. Sí, pero entonces, pues no tuve chance, no, sino que la verdad me enredé con lo de inglés. ¿Será que usted nos puede hacer como un canal, profe? Para si la profesora nos facilita una semanita para terminar las evidencias y volverlas a presentar, porque ya están cerrados todos los líneas de inglés, están cerrados, profe. Listo, sí señor. No se preocupe que al inicio de la grabación de la clase, hablamos de que a partir de la otra semana ustedes se les va a dar un día para subir todas las actividades. Entonces, ¿qué les recomiendo? Vayan haciéndolas. Vayan haciendo las actividades para que cuando se les abra el espacio, ustedes nada más tengan que subir la evidencia y ya. Entonces, no esperen, muchachos, hasta el miércoles es que van a tener la oportunidad de subir las actividades y ahí es donde voy a correr a hacer. Entonces, van a tener todo esta semana más el fin de semana para poder realizar sus actividades y ya a partir de la otra semana del 29 que tenemos otra vez la sesión, ya yo les digo, bueno, tal día fue que dijo la profesora que tuvieran para subir la actividad. Yo creo yo que ella va a dar plazo el día, o sea, el 31 va a estar habilitada van a habilitar las actividades. Creo yo que es el 31. Eso fue lo que le entendí a ella. Profe, a final de mes es que hacemos el plan de mejoramiento. A final de mes es el 31. ¿Pero va a estar habilitado solo ese día o digamos 2 días? Sí. Va a estar habilitado solo ese día. Por eso yo les digo, vayan haciendo las actividades y las tienen ahí listas. Para que cuando ya esté habilitado, usted nada más tenga que subir la actividad y ya. Así como hizo ahorita, ¿quién fue? Yanis, que se le habilitó un momentico y ya. Es más, ahí hay una actividad que ya está habilitada. Esta, la de la presentación, ahí tiene fecha, hoy se habilitó. Entonces, quien tenga esta evidencia de la actividad de aprendizaje 2 que habla de la presentación, súbala. Aproveche el espacio y súbala. Listo, profe, muchas gracias. Es usted muy amable, profe. Muchas gracias. No, es con mucho gusto. Es con mucho gusto. Bueno, muchachos, Profe, entonces, dígame. Es no solamente para que pueda poner otra vez la tabla que tenía y los títulos de las evidencias que toca presentar de inglés, le tomo un pantallazo y Ok. me sirve Pero un eso igual regreso. ya está en el grupo. Sí, y esa imagen está en el grupo. Vale, Miren, vale. estas 3 actividades hacen parte de la actividad 1 y estas otras 3 hacen parte de la actividad 2. Entonces, en la actividad 1 es donde veo yo de pronto más, bueno, en ambas están quedadas. Ambas están quedadas. Bueno, muy listo, muchachos. Entonces, no siendo más, voy a dar aquí, detener la grabación para poder descargar el video y mandárselos en